Bienvenidos sean todos a este su programa Cristo Ahora. Veo con su amiga y hermana Migdalia Torres. ¿Sabe qué? Desde Argentina nuestra amiga y hermana Rita Sosa con un poderoso testimonio. Llame a su vecina, comparte. Bendiciones para todos, su amiga y hermana Migdalia Torres. Comparta la transmisión que hoy desde Argentina nos acompaña nuestra amiga y hermana Rita Sosa con un testimonio poderoso. Usted sabe que el Señor en Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido. Escuche bien esta palabra. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Óigame, de ahí mismo, de esas tinieblas donde el Señor me sacó a mí, sacó a la hermana Rita allá en Argentina, lo va a sacar usted, así que usted solamente manténgase mirando al Señor. Rita, ¿cómo está? Bienvenida a Cristo Ahora Veo. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno. Muchísimas gracias. Como bien decía, mi nombre es Rita Sosa. Soy de la nación de Argentina, provincia de Santiago del Estero, más bien en el norte de Argentina. Congrego y estamos sirviendo juntamente a mi familia en la Iglesia Asamblea de Dios, Nueva Alianza, pastoreada por los apóstoles Ron y Glaucia Oliveira. Excelente, un placer tenerla aquí con nosotros. Rita, eres la menor de 11 hermanos. Así es, sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Bien, soy la menor de 11 hermanos de parte de mamá. Y bueno, mi papá también, él ya venía separado de otra provincia, que tenía otros hijos también. Y bueno, ha conocido a mi mamá acá en la provincia de Santiago, ha formado su familia, ha tenido otros 2 hijos, a la cual después yo soy la última también. Y éramos una familia humilde, pero marcada también a la vez por el enemigo, porque era una familia que no tenía, digamos, el plan divino, el propósito que realmente Dios quería para con nosotros. Mi papá era una persona que tomaba alcohol, agresivo, que cuando me haces esta pregunta, pastora, realmente como que me pongo a recapitular y viene a mí, digamos, todo lo que he tenido que pasar desde mi niñez. Hace unos días, hablando con una de mis hermanas, recordábamos que lo que es la vergüenza que sabíamos sufrir, porque cuando mi papá era agresivo con mi mamá, teníamos que salir corriendo a escondernos en los vecinos, en las casas, y sentíamos esa vergüenza con nuestros amiguitos, y la verdad que era difícil vivir así, porque había días que nosotros estábamos bien, pero había días que realmente se tornaba algo feo. En un lugar de violencia medio disfuncional desde donde me he criado, pero había amor también, obviamente. Claro que sí. A los 13 años, ¿qué ocurrió que fue el momento donde se marcó su vida? A los 13 años comenzó a experimentar lo que era el cigarrillo. Así es, a los 13 años he comenzado a probar lo que era el cigarrillo. Mi papá era una persona muy fumadora, o sea, me he criado en ese ambiente, y la curiosidad a esa edad me ha llevado a hacer esas cosas a escondidas. Y bueno, y tras de todas esas cosas me ha llevado a lo que es la droga, a lo que es la cocaína, a lo que es la marihuana, y bueno, cosas que realmente han ido cambiando o quemando etapas, arruinando etapas realmente que no era el propósito también de mi mamá, porque mi mamá era una persona trabajadora, humilde, y que ella quería lo mejor para nosotros, ¿sí? Cuando dices que comenzaste a probar otro tipo de drogas, es porque sus papás se separaron, y eso usted prácticamente entró como en una depresión, en una desesperación. Sí, porque como le decía, más allá que había, digamos, eso de que mi papá había peleas, que había alcohol,
Sabía, ahora puedo comprender que era porque no estaba Cristo en ese hogar. Pero realmente como hija y siendo la última, mi papá para mí era todo. Tener a mi familia ahí formada, no me importaba si había peleas, si no teníamos para comer, pero tenía a mi familia. Entonces cuando mi papá abandona a mi mamá, que se va con otra mujer, mi mamá entra en un estado de depresión. Y verla así a mi mamá en estado de depresión, como que no supe sobrellevar, porque estaba entrando ya en la juventud, era adolescente y no podía manejar eso. Sentí como que se me vino una carga que no estábamos acostumbrados a lo que había ocasionado. Tener que vender las cosas, nos cortaron el gas, el cable, y digamos como que el enemigo entró con todo en mi hogar. Y no tuve otra alternativa, que ahora sé que era un camino erróneo, de haberme metido más en la droga con personas delincuentes que tenían que robar, delinquir para poder obtener las cosas. Y entonces vi ese camino fácil, ese camino engañoso, que pensé que todo esto ya llenaba y que solucionaba el problema, lo que estaba viendo, pero no. Mira que mi mamá, ella tuvo sabiduría porque ella eligió el mejor camino. Ella, después de esa depresión, conoció del Señor, se bautizó, no estuvo mucho tiempo. Pero en el transcurso que ella iba a la iglesia, estaba buscando de Dios, trataba de hablarme a mi vida, de decirme de que mi vida podía cambiar y que el anhelo de ella era que esté en los caminos del Señor. Pero como era joven y realmente estaba cegada, porque esa es la palabra, no podía ver ni escuchar lo que ella quería hablar a mi vida. Y realmente no tenía como, digamos, escapatorias que decir, no, dejo lo de Dios, me gusta lo otro. Era mi decisión. Ella me presentaba algo nuevo, pero jamás he querido aceptarlo. ¿Cómo era la relación de usted con sus hermanos? ¿Ellos también consumieron droga o solamente usted, lamentablemente, el enemigo la atacó? Mire que, como le decía, mi mamá nos había criado bien. Tengo hermanos, 4 hermanos varones, somos 7 mujeres, y ninguna ha consumido cocaína, ninguna ha andado en los caminos que han andado. Yo, siendo la menor y la última, es la oveja negra, como quien dice. He sido realmente eso en mi familia. Pero como le decía, mi mamá yendo a la iglesia a orar por mí, a clamar por mí, en una tarde estábamos ahí consumiendo alcohol, drogas en el patio de mi casa. Estábamos con unos amigos y uno de ellos estaba maniobrando un arma. Y delante mío tenía un amigo que era robusto, ¿sí? Y el que portaba el arma en ese momento, dispara, le sale un disparo, que ese disparo le pega justo en el hombro de donde estaba mi amigo, que este disparo iba directamente a mi cabeza. Y la verdad que fue tremendo ese día, porque uno de ellos entró en un estado de shock porque decía que me veía sangre en mi rostro, en mi cabeza. Ven acá, pero el muchacho está vivo, el que recibió el impacto de bala. Sí, él está vivo. Él está vivo y realmente lo que ahora, de los que han estado ese tiempo conmigo y ven el cambio y ven lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ellos aún no han llegado al camino del Señor, pero en mis oraciones están y sé que van a llegar. Pero ellos recuerdan siempre ese episodio y creen realmente que hay un Dios que existe, un Dios que cambia. Y recordando ese tiempo, lo que le estaba hablando, ahora yo puedo comprender, pastora, de que Dios es un Dios de poder y que escucha a sus hijos. Rita. Porque ese día que ha ocurrido ese suceso, mi mamá venía orando, ella venía de la iglesia. Y cuando ella llega, ella se entera por los vecinos que no estábamos, que habíamos ido de urgencia al hospital. Entonces ahí puedo comprender en este tiempo lo que es la oración y el clamor de una madre,
Yo me imagino que en ese momento que ella estaba doblando sus rodillas, clamando por mi vida, Dios ha guardado, ha mandado sus ángeles para que la muerte no llegue en ese momento. Porque mis amigos literalmente ellos dicen que me veían sangre. Y un día hablando con Dios, al Espíritu Santo, Él me mostraba y me decía, esta era mi sangre que te cubría a través de la oración de tu madre. Wow, hay una parte bien importante que mencionó, o hablamos ahorita, de que una vecina vio la escena de cuando el muchacho hizo el impacto de bala, ¿verdad? Que disparó y cogió a su amigo. Una vecina vio todo. Sí. Y le contó a su mamá. Sí. Ella vio todo porque en el patio, bueno, en ese entonces no había, digamos, muros, no había paredes, estaba con alambre, que era todo visible. Y la vecina del fondo, ella estaba viendo ese episodio y como era amiga de mi mamá, cuando llega mi mamá le cuenta, a su hija la llevaron al hospital, estuvieron ahí, se escuchó un disparo, porque obviamente escucharon todos, y fue, digamos, una noticia que a la cual hoy Dios se glorifica, ¿sí? En ese momento no entendíamos, en ese momento tampoco yo podía entender qué es lo que estaba pasando, porque, como les digo, ellos veían sangre en mi rostro y han entrado en un estado de shock. Pero hoy puedo comprender que ha sido la mano poderosa de Dios guardando mi vida a través de la oración de una madre. Pero la sangre era de su amigo, no era suya. No había sangre, ellos vieron sangre. En el espíritu entonces vieron la sangre. No había sangre. Y no había sangre. Sí. Wow, poderoso. Rita, vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos continuamos con esta escena muy interesante de cómo Dios logró salvarla a usted y salvar entonces a su amigo. Usted no se retire, que Cristo Araveo continúa. Estamos de regreso a su programa Cristo Ahora Veo. Estamos conversando con nuestra amiga desde Argentina y hermana Rita Sosa. Rita, nos estabas comentando ese momento tan difícil, ese momento traumático donde había un joven con un arma de fuego, ¿verdad? Un .38, lo suficiente como para matar a una persona. Y él, jugando con el arma de fuego, definitivamente presionó el gatillo y lo que hizo fue rozar al otro amigo que estaba al lado suyo. ¿Usted entiende que fue la mano del Señor que estuvo ahí? Sí, realmente que hasta el día de hoy, recién en ese tiempo he podido comprender que ha sido la mano de Dios guardando mi vida. Porque, como bien contaba, esa bala a la dirección que ha sido, digamos, apuntada era a mi cabeza, ha rozado por mi cabeza y ha impactado en el brazo de un amigo mío. Sabemos que lo mencionó en el segmento anterior, fue al hospital y estaba todo bien. ¿Cómo usted se sintió cuando tuvo de frente a su mamá y le tuvo que explicar lo que allí ocurrió? Y sí, lamenté obviamente porque se preocupó, no sabía realmente cómo era lo que había acontecido hasta que tuvimos que explicarle bien, pero ella era una mujer de Dios y lo único que dijo, gloria a Dios. Aleluya, esas fueron las palabras. No me retó, no me dijo nada, dijo eso, pero sé que obviamente le causé una preocupación como hija. Muy triste. ¿Cómo usted acepta al Señor? ¿Cómo fue que Cristo se le revela, Rita? A mí, como el Señor, puedo tener el encuentro con Él. Ha sido, bueno, ya Dios venía visitando mi vida, luego que mi mamá ella fallece, porque como le decía, ha estado poco tiempo en el Señor, mi papá estaba viviendo en otra provincia y tenía esa falta de perdón, de poder perdonarlo a él. Realmente había creado una raíz de amargura y de odio hacia la vida de él. Y venía a mi casa una evangelista siempre a predicarnos, a hablar sobre nuestra vida, pero estaba muy dolida, tenía odio en mi corazón y no quería saber nada con las cosas de Dios. Sentía como que Dios había llevado a mi mamá y cosas que no entendía,
y como que no quería saber nada, esa era la palabra, con las cosas de Dios. Entonces seguía con el consumo de drogas, y había conocido a mi esposo, y teníamos ya mi segundo hijo, Emanuel, y estando embarazada de mi tercera hija, Luna, recuerdo que había consumido, esto es muy fuerte, había consumido cocaína, y no podía comer, obvio, y estando embarazada casi de 3 meses de ella. Eso ha sido lo que ha marcado mucho mi vida, porque en ese momento de estar ahí en la oscuridad, de no poder salir, de poder saber que quería cambiar, que no quería hacer este daño a mis hijos, a mi hija que tenía en mi vientre, pero no podía, no tenía las fuerzas suficientes para poder lograr. Y recuerdo que desde mi alma, desde mi interior, estando en mi cama, así con ese efecto de cocaína, sin haber comido, y ver que mi hija estaba en mi vientre, yo decía: ¿qué estoy haciendo, Señor? Ayúdame, Dios, ayúdame, no quiero esta vida. No he podido hablar porque estaba en un estado muy crítico, muy feo, muy vulnerable, pero desde mi alma he podido sentir que necesitaba de Dios. Y desde ese momento Dios ha empezado a obrar en nuestras vidas. ¿De qué forma? No sé si decir lo que Dios ha hecho eso, pero Dios lo ha transformado para bien. Pasado el tiempo, le descubren un cáncer terminal a mi esposo, al cual nosotros viajamos hacia la provincia de Buenos Aires, y es ahí, mire, pastora, donde Dios también ha empezado a acomodar las cosas, porque he podido perdonar a mi papá. Mi papá ya ha fallecido también, pero he podido alargar perdón sobre la vida de él, y mostrarle que había un Jesucristo que había cambiado mi vida, porque después que mi esposo es sanado de un milagro que Dios hace, de un cáncer terminal, he podido conocer la mano poderosa de Dios. Qué hermoso. Ustedes actualmente sé que están evangelizando fuertemente a través de las redes. He visto fielmente ahí al profeta Jonathan, su esposo, en los cultos, fervientemente. Ustedes como matrimonio están allá, me mencionaste, ¿verdad?, en la iglesia de los pastores Ronnie Oliveira y demás. ¿Ustedes tienen alguna campaña como tal de evangelización en Argentina? Nosotros en sí, bueno, como sabemos que está todo esto un poco neutralizado por lo que es de la pandemia y todas estas restricciones, pero nunca lo hemos detenido. Como bien usted lo decía, hemos usado las redes sociales como medio para evangelizar. Hemos andado en barrios peligrosos también, donde también hemos estado evangelizando, y seguimos trabajando en la obra de Dios, donde Dios nos manda, donde Él está, ahí estamos como servidores. En la iglesia donde ustedes se congregan, ¿a qué ministerio pertenecen? Nosotros nos han ungido como diáconos, somos diáconos. Excelente. ¿Qué satisfacción ustedes sienten cada vez que le toca estar en la hora de repartir la cena, la Santa Cena? Y la verdad que es una bendición y es una celebración, porque en ese momento yo lo tomo con un gozo, con una alegría y agradecimiento por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Esta ha sido una gloria triunfante a la cual hoy nosotros celebramos esa gran victoria, conmemorando siempre eso. Excelente, es hermoso. Rita, ¿qué le tienes que decir a toda madre, sea primeriza con su primera barriga, ¿verdad?, para tener un bebé, o sea que ya tiene más de un bebé y que esté consumiendo drogas? ¿Qué tiene que decirle Rita a esas madres? Y decirle que no están solas, que no sé cuál es la ocasión o cuál es el motivo que los ha llevado a elegir ese camino erróneo que son las drogas. Esa palabra drogas solamente viene a destruir, a sacar la esperanza al ser humano, pero a lo mejor vos que estás ahí no estás recibiendo ayuda de tu familia, no estás recibiendo ayuda profesional, no lo sé cuál es la situación a la cual estás atravesando en ese momento, pero déjame decirte que Cristo está ahí con los brazos abiertos, y Él no te va a juzgar, Él no te va a rechazar.
porque Él va a escuchar tu clamor, así como ha escuchado mi clamor en esa tarde que estaba ahí en una cama y no había nadie, no tenía mis padres, no tenía nadie. Dios va a escuchar tu clamor. A lo mejor no tienes palabras, no tienes fuerza, pero desde tu corazón, si realmente quieres cambiar y decirle, Señor Dios, quiero conocerte, ya no quiero esta vida, quieres poner un basta a tu vida de seguir sufriendo, ¿no? La muerte no es la solución, las drogas no es la solución. Quiero decirte de parte de Dios que Él está y te está llamando a través de este programa. Te está llamando a través de personas que va a usar en este tiempo. Y decirte que valores la vida, que cuides lo que Dios te da, que cuides tu cuerpo, porque hay un propósito grande y para este tiempo Dios te ha llamado. Para este tiempo es que Dios te ha llamado. A través de este programa, a través de mi testimonio, es que donde Dios quiere comenzar una nueva historia y sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Porque naciste con un propósito y Dios en este tiempo quiere cumplir y mostrarte su gloria. Amén, qué hermoso, qué hermosas palabras, hasta a mí me ministró. En cuanto a los niños que ustedes tienen ya como matrimonios que han nacido, ¿verdad? Como decimos acá en Puerto Rico, en la iglesia, participando de los atrios hermosos que el Señor tiene para nosotros, ¿cómo es el compartir con ellos? Porque yo sé que ellos han escuchado en más de una ocasión el testimonio tanto del profeta Jonathan como el suyo. El escuchar que mamá y papá estuvieron en una vida no correctas y ellos, la reacción de ellos, ¿cómo es? ¿Cómo ellos se expresan? O cómo ellos demuestran, no importa lo que ustedes hayan sido, tal vez a nuestra corta edad no entendemos muchas cosas, pero nosotros los amamos y no vamos a ir a esa vida. ¿Cómo es la dinámica entre ustedes como familia? Mira, mi hijo Emanuel, que tiene 11 años, él ha tocado ya, digamos, evangelizar a uno de sus amigos que su papá le ha comentado en el colegio que su papá consumía drogas. Y mi hijo le dijo, mira, dice, tu papá tiene que ir a la iglesia y conocer de Dios. Porque mi papá antes era así, pero ahora mi papá está con nosotros, vamos a la iglesia y de esa forma ellos evangelizan. Realmente estoy orgullosa porque Dios ha cambiado nuestras vidas, ha bendecido nuestras generaciones, que eso es lo que Dios quiere hacer, es bendecir nuestra generación. Porque la historia que tenía antes, tengo una hija que tiene 17 años, nada que ver con lo que hoy es, está preparando para salmista. O sea, Dios es un Dios que cambia historia, que cambia vidas. Y mis hijos conocen una historia, pero ellos saben que ese camino no tienen que ir. Ellos ya saben cuál es el camino de la vida y cuál es el camino de la muerte. Nosotros no le hemos ocultado eso, porque nuestros hijos, Dios nos ha permitido contarle a la altura de ellos, obviamente, lo que nosotros habíamos pasado, y ellos han podido comprender, pero se sienten felices y se sienten orgullosos de los papás que ahora somos, porque somos una familia con el diseño original que realmente Dios ha querido hacer siempre. Qué poderosa palabra se ha soltado aquí. ¿Sabe qué? Yo sé, usted que nos observa, nos está viendo a través de las naciones, de las tinieblas a la luz ha salido la hermana Rita. Esa parte donde ella manifiesta que estaba embarazada y consumía drogas acostada en una cama. Yo me lo puedo imaginar, pero solamente hay que estar para testificarlo. Rita, yo la felicito, gracias por compartir su palabra de cómo Cristo ha transformado su vida, cómo ha transformado la vida de su vida en el matrimonio, en sus hijos, que ya son unos evangelistas en el colegio. Yo la felicito, gracias por habernos acompañado.